Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura del libro de Harry Potter y la Orden del Fénix con el capítulo 7 que lleva de nombre El Ministerio de Magia. Aquí vamos. El capítulo dice más o menos así. A la mañana siguiente, Harry despertó de golpe a las 5, como si alguien le hubiera gritado a la oreja. Se quedó unos instantes tumbado, inmóvil, mientras la perspectiva de la vista disciplinaria llenaba cada diminuta partícula de su cerebro. Luego, incapaz de soportarlo más, saltó de la cama y se puso las gafas. La señora Weasley le había dejado los pantalones vaqueros y una camisa de lavados y planchados a los pies de la cama. Harry se vistió. El cuadro vacío de la pared rió por lo bajo. Ron estaba tirado en la cama con la boca muy abierta y profundamente dormido. Ni siquiera se movió cuando Harry cruzó la habitación. Salió al rellano y cerró la puerta sin hacer ruido, procurando no pensar en la próxima vez que vería a Ron, cuando quizá ya no fueran compañeros de clase en Hogwarts. Harry bajó la escalera, pasó por delante de los antepasados de Cretcher y se dirigió a la cocina. Se había imaginado que la encontraría vacía, pero cuando llegó a la puerta oyó un débil murmullo de voces al otro lado. Abrió y vio al señor y a la señora Weasley, Sirius, Lupin y Tonks, sentados en la mesa como si estuvieran esperándolo. Todos estaban vestidos para salir, excepto la señora Weasley, que llevaba una bata acolchada de color morado. La mujer se puso en pie de un brinco y cuanto Harry entró a la cocina. ¿Desayuno? Dijo, y sacó su varita y corrió hacia el fuego. Buenos días, Harry, lo saludó Tonks con un bostezo. Esa mañana tenía el pelo rubio y rizado. ¿Has dormido bien? Sí. Yo no he pegado el ojo, comentó ella con otro bostezo hasta que hizo estremecerse. Ven, siéntate. Apartó una silla y al hacerlo derribó la de al lado. ¿Qué te apetece comer, Harry? Le preguntó la señora Weasley. Gachas de avena, pan dulce, aquesomados, huevos con tocino, pan tostado. Pan tostado, gracias. Lupin miró a Harry y luego dirigiéndose a Tonks le dijo. ¿Qué decías de Screamago? Ah, sí, bueno, que tendremos que irnos con cuidado. Ha estado haciéndonos preguntas raras a Kingsley y a mí. Harry agradeció que no le pidieran la participación en la conversación. Tenía el estómago revuelto. La señora Weasley le puso delante un par de rebanadas de pan tostado con mermelada. Harry intentó comer, pero era como si masticara un trozo de alfombra. La señora Weasley se sentó a su lado y empezó a arreglarle la camiseta, escondiéndole la etiqueta y alisándole las arrugas de los hombros. Harry había preferido que no lo hiciera. Y tendré que decirle a Dumbledore que mañana no podría hacer el turno de noche. Estoy demasiado cansada, terminó Tonks postezando otra vez. Yo te cubriré, se ofreció el señor Weasley. No me importa, y de todos modos tengo que terminar un informe. El señor Weasley no llevaba ropa de mago, sino unos pantalones de rayas finas y una chaqueta. Cuando terminó de hablar con Tonks, miró a Harry. ¿Cómo te sientes? El muchacho se encogió de hombros. Pronto habrá terminado todo, aseguró con optimismo. Dentro de unas horas estarás absuelto. Harry no dijo nada. La visita se celebrará en el piso donde trabajo, en el despacho de Amelia Bones. Es la jefa de departamento de seguridad mágica y la encargada de interrogarte. Amelia Bones es buena persona, Harry, afirmó Tonks con seriedad. Es justa y te escuchará. Harry asintió con la cabeza y seguía sin ocurrirle nada que decir. No pierdas la calma, intervino Sirius. Sé educado y ciñete a los hechos. Harry volvió a sentir. La ley está de nuestra parte, comentó Lupin con voz quedada. Hasta los magos menores de edad están autorizados a utilizar la magia en situaciones de peligro para su vida. Harry tuvo una sensación de que algo muy frío goteaba por su espalda. Al principio creyó que alguien estaba haciéndole un encantamiento desilusionador, pero entonces se dio cuenta de que era la señora Weasley, que intentaba peinarlo con el peine mojado. Le aplastaba con fuerza el pelo contra la coronilla, pero ese se volvía a erizarse enseguida. ¿No hay forma de aplastarlo?, preguntó desesperada. Harry negó con la cabeza. El señor Weasley consultó su reloj y miró al chico. Creo que deberíamos irnos ya, dijo. Es temprano, pero estarás mejor en el ministerio que aquí, sin hacer nada. Está bien, contestó Harry, y automáticamente dejó el pan tostado en el plato y se puso de pie.
Todo irá bien, Harry, aseguró Tonks y le dio unas palmaditas en el brazo. Buena suerte, le deseó Lupin. Estoy convencido de que todo saldrá bien. Y si no, añadió Sirius con gravedad, ya me encargaré yo de Amelia Bones. Harry esbozó una tímida sonrisa. La señora Weasley lo abrazó. Todos cruzaremos los dedos, afirmó. Sí, dijo Harry. Bueno, hasta luego. Subió con el señor Weasley al vestíbulo y oyó como la madre de Sirius resopolaba en sueños detrás de las cortinas de su retrato. El señor Weasley abrió la puerta de la calle y salieron al frío y gris amanecer. Normalmente no va a trabajo andando, ¿verdad? Le preguntó cuando empezaron a caminar un buen paso bordeado por la plaza. No, suelo parecerme, respondió el señor Weasley. Pero evidentemente tú no puedes aparecerte y creo que lo mejor es que lleguemos de forma no mágica. Así causarás mejor impresión, dando el motivo por el que te han sancionado. Mientras caminaban, el señor Weasley llevaba una mano dentro de la chaqueta. Harry sabía que en esa mano llevaba la varita. Las calles de aspecto abandonado estaban casi desiertas, pero cuando llegaron a la desangelada estación del metro la encontraron llena de gente madrugadora que iba al trabajo. Como le ocurría siempre que se hallaba rodeado de muggles que seguían su rutina diaria, el señor Weasley a duras penas podría contener su entusiasmo. Sencillamente fabuloso, susurró, señalando con los pensadores a los dispensadores automáticos de boletos. Maravillosamente ingenioso. No funcionan, observó Harry señalando el letrero. Ya, pero aún así, dijo el señor Weasley contemplando con una sonrisa radiante. Le compraron los boletos a un soñoliento empleado. Harry se encargó de la transacción porque el señor Weasley no manejaba muy bien el dinero mogul, y 5 minutos más tarde subieron al tren, que los llevó tranqueteando hacia el centro de Londres. El señor Weasley no paraba de consultar con ansiedad el plano del metro que había encima de las ventanas. 4 paradas más, Harry. Ahora quedarán 3 paradas. Solo 2 paradas, Harry. Bajaron en una estación del centro de Londres y se vieron arrastrados por una marea de hombres vestidos con traje y corbata y de mujeres con maletines. Subieron por la escalera mecánica, pasaron por el torniquete. Al señor Weasley le encantó cómo la máquina se tragaba su billete, y salieron a una ancha calle con mucho tráfico e imponentes edificios en ambos lados. ¿Dónde estamos?, preguntó el señor Weasley desorientado, y por un instante Harry creyó que habían bajado en una estación equivocada, a pesar de que las continuas consultas del señor Weasley. Pero entonces el hombre exclamó: «Ah, sí, por aquí, Harry», y lo guió por una calle lateral. «Lo siento», añadió, «pero nunca voy al ministerio en metro y desde la perspectiva Muggle todo parece muy diferente. De hecho, nunca he utilizado la entrada de visitantes». Cuando más avanzaba, más pequeños y menos imponentes eran los edificios. Hasta el final llegaron a una calle donde había varias oficinas de aspecto muy destartalado, un pub y un contenedor rebosante de basura. Harry esperaba una ubicación mucho más impresionante para el Ministerio de Magia. «Ya hemos llegado», afirmó muy alegre el señor Weasley y señaló una vieja cabina telefónica roja de la cual le faltaban varios cristales, situada frente a una pared cubierta de grafitis. «Después de ti, Harry», dijo y abrió la puerta de la cabina. Harry entró preguntándose qué demonios significaba aquello. El señor Weasley entró también. Se apretujó contra él y cerró la puerta. Había un poco de espacio. Harry estaba pegado contra el teléfono que colgaba torcido de la pared como si un vándalo hubiera intentado arrancarlo. El señor Weasley estiró un brazo y tomó el auricular. «Señor Weasley, creo que esto tampoco funciona», dijo Harry. «No, no, seguro funciona», respondió el hombre levantando el auricular por encima de su cabeza, mirando el disco de teléfono con los ojos entornados. «Veamos. 6», marcó el número. 2, 4 y otro 4. Y otro 2. Cuando el disco hubo recuperado la posición inicial, con un suave zumbido, una gélida voz femenina se oyó dentro de la cabina telefónica, pero no salía por el auricular del señor Weasley, sino que sonaba con fuerza y claridad como si una mujer invisible estuviera ahí adentro con ellos. «Bienvenido al Ministerio de Magia. Por favor, diga su nombre y el motivo de su visita». Empezó el señor Weasley sin saber si tenía que hablar por el auricular o no. Lo solucionó acercándose el micrófono a la oreja. «Arthur Weasley».
Arthur Weasley, oficial contra el uso indebido de artefactos muggles. He llegado escoltando a Harry Potter, que tiene que presentarse a una visita disciplinaria. Gracias, contestó la gélida voz femenina. Visitante, tome la identificación y colóquesela en la ropa en un lugar visible, por favor. Se oyó un chasquido y un tintineo, y Harry vio que algo resbalaba por la rampa metálica por donde normalmente salían las monedas de vueltas. Lo tomó y comprobó que era una identificación cuadrada de plata con la inscripción: Harry Potter, vista disciplinaria. Se la enganchó en la camiseta y entonces la voz femenina dijo: Visitante del ministerio, tendrá que someterse a un cacheo y entregar su varita mágica en el mostrador de seguridad que se encuentra al final del atrio. El suelo de la cabina telefónica se estremeció. Estaban hundiéndose poco a poco. Harry miró con aprensión cómo la acera parecía elevarse al otro lado de las ventanas del cristal de la cabina hasta que se quedaron a oscuras por completo. Entonces ya no vio nada. Solo oía un monótono chirrido mientras la cabina telefónica seguía hundiéndose en la tierra. Pasado más o menos un minuto, que a Harry se le hizo larguísimo, un resquicio de luz dorada iluminó los pies. Luego fue creciendo a tamaño y subió por el cuerpo de Harry hasta que le dio en la cara. El muchacho tuvo que parpadear para que no le lloraran los ojos. El Ministerio de Magia les desea un buen día, lo saludó la voz de la mujer. La puerta de la cabina telefónica se abrió sola y el señor Weasley salió seguido de Harry, que tenía la boca abierta. Se encontraban al final de un larguísimo y espléndido vestíbulo con el suelo de madera oscura muy brillante. En el techo, de color azul eléctrico, habían incrustaciones de relucientes símbolos dorados que se movían y caminaban continuamente, como un inmenso tablón de anuncios celeste. Las paredes del vestíbulo estaban recubiertas de pulida y oscura madera, y en ellas había varias chimeneas doradas. De hecho, cuando una bruja o un mago salía por una de las chimeneas de la pared de la izquierda, cuando un débil ruido ante las chimeneas de la pared de la derecha, estaban formándose reducidas colas de brujas y de magos que esperaban para entrar. Hacia la mitad del vestíbulo había una fuente. Un grupo de estatuas doradas de tamaño superior al natural se alzaban en el centro del estanque circular. La figura más alta de todas era la de un mago de aspecto noble, cuya varita señalaba al cielo. A su alrededor había una hermosa bruja, un centauro, un duende y un elfo doméstico. Los tres últimos miraban con adoración a la bruja y al mago, de cuyas varitas salían unos fastuosos chorros de agua, así como del extremo de la flecha del centauro, de la punta del sombrero del duende y de las orejas del elfo doméstico. El tintineante silbido de agua al caer se unía al ruido que hacía la gente al aparecerse, algo así como crack y paf, y al de los pasos de cientos de brujas y de magos, la mayoría de los cuales ofrecían el apresuramiento aspecto de madrugadores que se dirigían hacia unas puertas doradas que había al fondo del vestíbulo. «Por aquí», indicó el señor Weasley. Se unieron a la multitud y avanzaron entre los empleados del ministerio, algunos de los cuales transportaban tambaleantes pilas de pergaminos. Otros, por su parte, llevaban gastados maletines y unos cuantos iban leyendo el profeta. Mientras andaban, al pasar junto a la fuente, Harry vio sickles de plata y knots de bronce que destellaban en el fondo de un estanque. Un pequeño y emborronado letrero decía: «Todo lo recaudado por la fuente de los hermanos mágicos será destinado al Hospital San Mungo de enfermedades y heridas mágicas». «Si no me expulsan de Hogwarts, donaré 10 galeones», se sorprendió pensando Harry desesperado. «Por aquí», volvió a indicar el señor Weasley, y se separaron de la avalancha de empleados del ministerio que iban hacia las puertas doradas. A la izquierda, sentado a una mesa bajo un letrero que rezaba «Seguridad», había un mago muy mal afeitado y vestido con una túnica de color azul eléctrico, que levantó la cabeza al ver que se acercaban y dejó de leer el profeta. «Estoy escoltando a un visitante», dijo el señor Weasley, y señaló a Harry. «Acérquese», le ordenó el mago al muchacho con voz de aburrimiento. Harry obedeció y el hombre se levantó una varilla larga y dorada, delgada y flexible como una antena de coche, y se la pasó a Harry por delante y por detrás, recorriéndole todo el cuerpo. «La varita», le gruñó a continuación el mago de seguridad, tras dejar el instrumento dorado y tener una mano con la palma hacia arriba. Harry se la entregó.
El mago la dejó caer sobre su extraño instrumento de latón que parecía una balanza con un único platillo. El aparato empezó a vibrar y de una ranura que tenía en la base salió un estrecho trozo de pergamino. El mago lo arrancó y leyó lo que había escrito en él. 28 centímetros. Núcleo central de la pluma de Fénix. 4 años en uso, ¿correcto? Sí, afirmó Harry nervioso. Yo me quedo con esto, dijo el mago clavando el trozo de pergamino en un pequeño pinchapapeles de latón. Usted se queda la varita, añadió y se devolvió la varita a Harry. Gracias. Un momento, empezó a decir con lentitud el mago. Se había fijado en la identificación de plata del visitante que Harry llevaba prendida al pecho, pero ahora miraba de frente. Gracias, Eric, dijo el señor Weasley con firmeza, y agarrando a Harry por el hombro, lo apartó de la mesa y volvieron a mezclarse con la multitud de magos y de brujas que cruzaban las puertas doradas. Empujando por la gente, Harry siguió al señor Weasley por las puertas que conducían a un vestíbulo más pequeño de donde había, por lo menos 20 ascensores detrás de unas rejas de oro labrado. Harry y el señor Weasley se unieron a un grupito que estaba reunido frente a uno de ellos. Cerca de allí había un corpulento y barbudo mago que llevaba en las manos una gran caja de cartón que emitía unos desagradables ruidos. ¿Va todo bien, Arthur?, le preguntó el mago saludando con la cabeza al señor Weasley. ¿Qué llevas ahí, Bob?, inquirió él mirando la caja. No estamos seguros, contestó el mago con seriedad. Creíamos que se trataba de una gallina normal y corriente hasta que empezó a echar fuego por la boca. Ya diría que nos encontramos ante un caso grave de violación de la prohibición de la reproducción experimental. Entre fuentes traqueteos y sacudidas, un ascensor descendió ante ellos. La reja dorada se movió hacia un lado, y Harry y el señor Weasley entraron en el ascensor con todos los demás. Harry se encontró de pronto apretujado contra la pared del fondo. Varias brujas y magos lo observaban con curiosidad. Él se quedó contemplando el suelo para evitar las miradas de la gente y se alisó el flequillo. La reja se cerró con un estruendo y el ascensor empezó a subir un poco a poco, con un golpeteo de cadenas, mientras volvía a escucharse aquella gélida voz femenina que Harry había oído en la cabina telefónica. Séptima planta. Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Incluye el cuartel general de la Liga de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda, el club oficial Gobstones y la oficina de patentes descabelladas. Se abrieron las puertas del ascensor. Harry alzó para ver un desordenado pasillo en el que había varios carteles torcidos de equipos de Quidditch colgando en las paredes. Uno de los magos que iba en el ascensor, que llevaba un montón de escobas, salió con cierta dificultad y desapareció por ahí. Las puertas se cerraron de nuevo y el ascensor dio una sacudida, pero siguió subiendo mientras la voz de la mujer anunciaba. Sexta planta. Departamento de Transportes Mágicos, que incluye la dirección de Redflood y el Consejo Regulador de Escobas, la Oficina de Trasladores y el Centro Examinador de Aparición. Las puertas del ascensor volvieron a abrirse y salieron 4 o 5 ocupantes. Al mismo tiempo, varios aviones de papel entraron volando. Harry se quedó mirándolos y mientras revoloteaban tranquilamente por encima de él, su cabeza eran de color violeta, claro, y llevaban estampado el sello del Ministerio de Magia en el borde de las alas. Solo son memorándums interdepartamentales, le explicó el señor Weasley en voz baja. Antes utilizábamos lechuzas, pero era un verdadero problema porque las mesas acababan cubiertas de excrementos. Siguieron subiendo con el mismo traqueteo metálico mientras los memorándums revoloteaban alrededor de la lámpara que colgaba del techo del ascensor. Quinta planta. Departamento de Cooperación Mágica Internacional, que incluye el Organismo Internacional de Normas de Instrucción Mágica, la Oficina Internacional de la Ley Mágica y la Confederación Internacional de Magos con sede británica. Cuando se abrieron otra vez las puertas, 2 memorándums salieron disparados junto con unos cuantos ocupantes del ascensor, pero entraron otros documentos que se pusieron a volar alrededor de la lámpara, cuya luz empezó a parpadear y a brillar sobre sus cabezas. Cuarta planta. Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, que incluye las divisiones de bestias, seres espíritus y la Oficina de Coordinación de los Duendes y la Agencia Consultativa de las Plagas.
Perdón, se disculpó el mago que llevaba la gallina que echaba fuego por la boca, y salió del ascensor seguido de una pequeña bandada de memorándums. Las puertas se cerraron una vez más. Tercera planta. Departamento de Accidentes y Catástrofes del Mundo de Magia, que incluye equipo de reversión de accidentes mágicos, el cuartel general de desmemorizadores y el comité de excusas para los mogos. En esta planta salieron todos, excepto el señor Weasley y Harry, y una bruja que iba leyendo el trozo de pergamino larguísimo que llevaba hasta el suelo. El resto de los memorándums siguieron volando alrededor de la lámpara mientras el ascensor subía otra vez. Por fin se abrieron las puertas y la voz anunció. Segunda planta. Departamento de Seguridad Mágica que incluye la Oficina contra el Uso Indebido de la Magia, el Cuartel General de Aurores y los servicios administrativos del Wizardgamon. Es aquí, Harry, indicó el señor Weasley y salieron del ascensor, junto con la bruja y un pasillo de puertas a ambos lados. Mi despacho está al otro lado de la planta. Señor Weasley, le dijo Harry cuando pasaban por delante de una ventana por la que entraba la luz del sol. ¿Estamos todavía bajo tierra? Sí, confirmó el señor Weasley. Esas ventanas están encantadas. El servicio de mantenimiento mágico decide el tiempo que tenemos cada día. La última vez que los de ese servicio andaban detrás de un aumento de sueldo tuvimos 2 meses seguidos de huracanes. Por aquí, Harry. Doblaron una esquina, pasaron por las gruesas puertas de dobles de roble y salieron a una zona espaciosa pero desordenada dividida en cubículos de los cuales surgía un intenso murmullo de voces y risas. Los memorándum entraban y salían volando como cohetes en miniatura. Un letrero torcido colgado de la puerta de un cubículo más cercano decía: Cuartel General de Aurores. Harry miró con disimulo la puerta al pasar por el delante. Los aurores habían cubierto las paredes con fotografías de sus familias y de los magos más buscados, carteles que sus equipos de Quidditch favoritos y artículos del profeta. Dentro había un individuo con una túnica de color escarlata y una cola de caballo más larga que la de Bill, que estaba sentado con las botas encima de una mesa dictándole un informe con su pluma. Un poco más allá, una bruja con un parche en un ojo hablaba con Kingsley Shacklebolt por encima de la pared de su compartimiento. Buenos días, Weasley, le saludó Kingsley, con desgana cuando se acercó a él. Quiero hablar contigo, ¿tienes un momento? Sí, si solo es un momento, sí, contestó el señor Weasley. Tengo mucha prisa. Hablaba como si apenas se conocieran, y cuando Harry despegó los labios para saludar a Kingsley, el señor Weasley le dio un pisotón. Siguieron a Kingsley por un pasillo hasta llegar al último cubículo. Harry sufrió una pequeña conmoción, pues la cara de Sirius lo miraba. Harry sufrió una pequeña confusión, pues la cara de Sirius lo miraba pestañeando desde todas las paredes, cubiertas y recortes de periódico y viejas fotografías. Incluía a una de Sirius haciendo de padrino de boda de los Potter. El único espacio donde no aparecía la cara de Sirius era el que ocupaba el mapamundi en el que habían clavado 2 pequeños alfileres rojos que relucían como joyas. Toma, le dijo Kingsley con una brusquedad al señor Weasley, poniendo un fajo de pergaminos en las manos. Necesito toda la información que puedas conseguir sobre vehículos moguls voladores avistados a los 12 últimos meses. Hemos recibido información de que Black podría seguir utilizando su vieja motocicleta. Kingsley le hizo un enorme guiño a Harry y añadió un susurro. Dale la revista y quizá la encuentre interesante. Luego hablando otra vez en un tono más normal, añadió. Y no tardes demasiado, Weasley. El retraso en aquel informe sobre las armas de juego tuvo una investigación en suspenso durante más de un mes. Si hubieras leído mi informe sabrías que la expresión es armas de fuego, respondió el señor Weasley fríamente. Y me temo que si buscas información sobre motocicletas tendrás que esperar, porque ahora estamos muy ocupados. Bajó la voz y dijo. A ver si puedes salir antes de las 7. Molly va a hacer albóndigas. Le hizo señas a Harry y lo sacó del cubículo de Kingsley. Pasaron por otras puertas de roble, recorrieron otro pasillo y torcieron a la izquierda. Desfilaron por otro pasillo más y torcieron a la derecha por un nuevo pasillo. Mal iluminado y feo, por cierto.
y por fin se encontraron ante una pared. A la izquierda había una puerta entornada que dejaba entrever un armario de escobas y a la derecha una puerta con una placa de latón deslustrada que decía uso indebido de artefactos mogos. El sombrío despacho del señor Weasley parecía un poco más pequeño que el armario de escobas. Dentro de ahí habían dos mesas apretujadas y apenas quedaba espacio para moverse a su alrededor, por culpa de los rebosantes archiveros que cubrían las paredes, encima de los cuales había montones de documentos en precario equilibrio. El poco espacio libre de la pared delataba las obsesiones del señor Weasley, pues estaba lleno de varios carteles con coches, entre ellos uno de motor desmontado, dos ilustraciones de buzones que parecían recortadas de libros infantiles y un diagrama que mostraba cómo montar un enchufe. Encima, la desbordada bandeja que contenía la correspondencia sin abrir el señor Weasley se hallaba una vieja tostadora que hipeaba con desconsuelo y un par de guantes de piel vacíos que movían los pulgares. Junto a la bandeja había una fotografía de la familia Weasley. Harry se fijó que Percy, al parecer, había salido de ella. No tenemos ventana, se disculpó el señor Weasley al mismo tiempo que se quitaba la chaqueta y la colgaba en el respaldo de su silla. La hemos pedido, pero por lo visto no creen que la necesitemos. Siéntate, Harry, veo que Perkins todavía no ha llegado. Harry se sentó en la silla que había detrás de la mesa de Perkins, mientras el señor Weasley daba un vistazo al fajo de pergaminos que había entregado el señor Kingsley. Dijo sonriendo, y extrajo del montón de ejemplar de la revista El Quisquilloso. Sí, se puso a hojear la revista. Si Kingsley tiene razón, seguro que Sirius encuentra esto muy divertido. Vaya, ¿qué será eso? Un memorándum entró volando de la puerta abierta y se posó encima de la tostadora hipante. El señor Weasley lo desdobló y lo leyó en voz alta. Tercer inodoro público repurgiante denunciado en Bethnal Green. Por favor, investiguen de inmediato. Esto ya es demasiado. ¿Un inodoro regurgitante? Bromistas antimoguls, explicó el señor Weasley frunciendo el entrecejo. La semana pasada tuvimos dos, uno en Wimbledon y el otro en Elephant and Castle. Los moguls tiraban de la cadena y en lugar de desaparecer todo, bueno, ya te lo imaginarás. Los pobres llaman a esos sonajeros, creo que los llaman, ya sabes, los que arreglan las cañerías y esas cosas. ¿Plomeros? Eso es, pero, como es lógico, no saben qué hacer. Espero que podamos atrapar al responsable. ¿Se encargan los aurores de buscarlo? No, eso es demasiado trivial para los aurores. Lo hará la patrulla de seguridad mágica. Harry, te presento a Perkins. Un anciano mago encorvado y de aspecto tímido que lucía un suave y sedoso cabello blanco acababa de entrar en la habitación jadeando. ¡Oh, Arthur!, exclamó desesperadamente sin mirar a Harry. Por fin te encuentro. No sabía qué hacer, si esperarte aquí o no. He enviado una lechuza a tu casa, pero veo que no la has recibido. Hace 10 minutos llegó un mensaje urgente. Ya sé, lo del inodoro regurgitante, comentó el señor Weasley. No es el inodoro. Es la vista de este chico, Potter. Han cambiado la hora y el lugar. Empieza a las 8 en punto y se celebra abajo, en la vieja sala número 10 del tribunal. ¿En la vieja sala? Pero si a mí me dijeron por las barbas de Merlín. El señor Weasley consultó su reloj, soltó un grito y se levantó de un brinco de la silla. Rápido, Harry, hace 5 minutos que deberíamos estar ahí. Perkins se pegó los archiveros mientras el señor Weasley salía corriendo del despacho con Harry pisándole los talones. ¿Por qué ha cambiado la hora?, preguntó este, casi sin aliento, mientras pasaba a toda velocidad por delante de los cubículos de los aurores. La gente asomaba la cabeza y se quedaba mirándolos. Harry tenía la sensación de que se había dejado las tripas en la mesa de Perkins. No tengo idea, pero menos mal que hemos venido con tiempo. Si no te hubieras presentado, habría sido catastrófico. El señor Weasley se detuvo patinando junto a los ascensores y puso con impaciencia el botón de bajar. ¡Vamos! Apareció el ascensor, acompañado con fuertes ruidos metálicos, y subieron en él rápidamente. Cada vez que el ascensor se detenía en una planta, el señor Weasley se ponía a maldecir, furioso, y aporreaba el botón número 9. Esas salas del tribunal no se utilizan desde hace años, explicó el señor Weasley con enojo. No sé cómo se les ha ocurrido celebrar una visita ahí. A menos que... Pero no.
Una bruja regordeta que llevaba una copa humeante entró en ese momento en el ascensor y el señor Weasley no dio más explicaciones. El atrio, dijo la gélida voz femenina y las rejas doradas se abrieron mostrando a Harry una lejana vista de las estatuas doradas de la fuente. La bruja regordeta salió del ascensor y entró un mago de piel cetrina y rostro muy triste. Buenos días, Arthur, saludó con voz sepulcral mientras el ascensor empezaba a descender de nuevo. No se te ve mucho por aquí abajo. Es un asunto urgente, Bode, dijo el señor Weasley, que se balanceaba sobre la punta de los pies y lanzaba nerviosas miradas a Harry. ¿Así? Exclamó Bode mirando a Harry sin pestañear. Claro. Harry ya no era capaz de experimentar más emociones, pero la imperturbable mirada de Bode no hizo que se sintiera muy cómodo. Departamento de Ministerios, anunció la voz femenina y no dijo nada más. Rápido, Harry, lo apremió el señor Weasley cuando las puertas del ascensor se abrieron, y entonces echaron a correr un pasillo muy distinto a los de los superiores. Las paredes estaban desnudas, no había ventanas ni puertas aparte de una negra y sencilla, situada al final, pero Harry pensó que entrarían por ella. Pero el señor Weasley lo agarró por un brazo y lo arrastró hacia la izquierda, donde había una abertura que conducía a unos escalones. Por aquí, indicó el señor Weasley jadeando, bajando todos los escalones de dos en dos. El ascensor no llega tan abajo. ¿Por qué la celebraron aquí? Llegaron al final de los escalones y corrieron por un nuevo pasillo muy parecido al que conducía a la mazmorra de Snape en Hogwarts, con vastas paredes de piedra en las que había soportes con antorchas. Las puertas de este primer pasillo eran de madera muy gruesa, con cerrojos y cerraduras de hierro. Sala 10, creo que ya casi, sí. El señor Weasley se detuvo frente a una sucia y oscura puerta con un inmenso cerrojo de hierro, y se apoyó en la pared, llevándose una mano al pecho, donde se notaba una fuerte punzada. Adelante, dijo entrecortadamente. Señaló la puerta con el pulgar. Entra. ¿Usted no entra conmigo? No estoy autorizado. Buena suerte. El corazón de Harry latía con violencia contra su nuez. Tragó saliva, giró el pesado plomo de hierro de la puerta y entró a la sala del tribunal. Fin del capítulo 7. Bueno, gente, les agradezco nuevamente otro día más de lectura. Continuaremos el día de mañana con el capítulo 8 del libro. Muchas gracias. Buenas noches.